En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos, amados hermanos, con el estudio de los hechos, más bien con la forma como el Espíritu Santo llevó a los discípulos y a la iglesia en el primer siglo a predicar el Evangelio en el poder que Él da. Hemos estudiado en la predicación anterior cómo en el día de Pentecostés, capítulo 2, verso 1 en adelante, los discípulos, después de estar orando 10 días, recibieron el Espíritu Santo. Voy a leerles, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes, un solo ánimo, y estaban juntos. Habían como 120 personas allí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose estas lenguas de fuego sobre cada uno de los 120 que estaban allí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y hubieron allí ciertas señales, ciertos prodigios, cuando el Espíritu Santo cayó sobre esas 120 personas. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces hubieron varias señales: un estruendo, un viento recio, lenguas semejantes al fuego que se asentaron sobre la cabeza de las 120 personas que estaban allí. Y todos comenzaron a magnificar, a alabar, a glorificar al Señor en diferentes idiomas, según los idiomas que el Espíritu Santo daba que hablasen. Y todos oraban allí y alababan y bendecían el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo ha venido a este mundo para glorificar al Padre y para glorificar al Hijo. Y ahí estaban pues estos 120 experimentando un gran poder en sus vidas. Eso cambió la vida de todos ellos. Sintieron ahora en adelante que el mismo poder que había reposado sobre Jesús en su ministerio de 3 años y medio, ahora ese poder estaba en ellos. Y que el Espíritu Santo había venido a morar en ellos. Y en ese momento experimentaron la energía y el gran poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y magnificaban, glorificaban, exaltaban y bendecían el nombre del Señor en diferentes idiomas. Esto podría interpretarse como que el Evangelio es predicado universalmente a toda cultura, a toda lengua, a toda raza y a todas las personas sin importar su condición social. Pero las lenguas también, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, las lenguas son lenguas para orar a Dios. Pablo escribe todo un capítulo para enseñarnos que los dones vocales
que son el de profecía, el de interpretación de lenguas y el de lenguas, 3 dones que se complementan entre ellos. Son dones para oración, porque Pablo dice, oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Pero las lenguas acompañadas con la interpretación equivalen a la profecía, para que la iglesia pueda edificarse. Pero no estamos ahorita hablando de los dones, hablamos de la recepción del Espíritu Santo. Y Jesucristo enfatiza, Él enfatiza, no nosotros, sino la Escritura enfatiza que ellos recibieron poder. Y el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí en Jerusalén, dijo el Señor antes de subir al cielo, y en toda la provincia de Judea también predicarán. Luego pasarán a la provincia de Samaria. Y después ustedes van a predicar el Evangelio por todo el mundo. Y ahora, después de más de 2000 años de predicación del Evangelio y de cumplir con la gran comisión, el Evangelio se está predicando casi en todo el mundo entero. Hay muy pocos lugares, pocas culturas y personas que no han escuchado todavía el Evangelio. Pero el Evangelio se predica por todo el mundo. Pero para cumplir la gran comisión es necesario recibir el poder, porque la gran comisión es la misma comisión que Cristo realizó cuando estuvo aquí en la tierra. Cristo iba a las aldeas, a los pueblos, a las ciudades y predicaba el Evangelio. Pero habían enfermos, habían personas angustiadas que padecían de muchas enfermedades y dolencias, y el Señor sanaba a la gente. Sanaba a la gente porque Él tenía el poder del Espíritu Santo. No se nos olvide que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no actuó como Dios para hacerse su vida más fácil y cómoda, sino que más bien se vació a sí mismo en el sentido de que actuó como hombre. Se hizo hombre y actuó como hombre. Y para comenzar su ministerio era necesario que recibiera el Espíritu Santo, que recibiera poder desde lo alto. Ya sabe usted, leyendo los evangelios, que Cristo recibió el Espíritu Santo después de que se bautizó en el Jordán, y que el mismo Espíritu lo llevó al desierto para una preparación espiritual, y que de ahí en adelante Jesucristo ejerció el ministerio en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. El prólogo de este libro de los Hechos dice que Jesucristo predicó, dio mandamientos e hizo milagros por el Espíritu Santo, y que la continuación del ministerio de Cristo lo hereda la iglesia. Nosotros también predicamos. Nosotros también deberíamos de poner las manos sobre los enfermos para que sanen. Nosotros deberíamos de hablar en lenguas porque así lo dice la misma gran comisión. Y en el nombre de Jesucristo y en el poder de Cristo expulsar demonios. Eso es parte de la gran comisión. La gran comisión no solamente es predicar el Evangelio, sino también sanar a los enfermos. Porque es bien cierto que la ciencia médica ha crecido, ha aumentado, pero también es bien cierto que las personas se mueren de cáncer,
se mueren del corazón, se mueren de deficiencias en el cerebro y en los órganos vitales del cuerpo. Así que la ciencia médica no puede de ninguna manera sanar ciertas enfermedades. Los mismos médicos se mueren enfermos. Entonces, nosotros sabemos que Dios sí hace milagros. Nosotros sabemos que Dios sana. Porque desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nosotros vemos que el Señor perdona nuestros pecados, sana nuestras dolencias, rescata del peligro nuestra vida, nos corona de favores y de misericordias, y que sacia de bien nuestra boca, supliendo las necesidades de nosotros. Entonces el Evangelio es el mismo. Cristo no predicó un evangelio diferente y la iglesia primitiva otro evangelio. El Evangelio es el mismo, es el mismo. El poder de Dios es el mismo. El contenido del mensaje de la gran comisión es el mismo. Y al Evangelio se le llama buenas nuevas. Buenas nuevas porque el hombre es perdonado, porque el hombre es sanado espiritualmente y porque el hombre es sanado físicamente y porque hay circunstancias en la vida donde es necesario clamar a Dios para que Dios intervenga, porque Dios hace todavía milagros. Debemos de entender esto porque a veces hay confusión. En ciertos institutos bíblicos se enseña que Dios ya no manifiesta su poder, que Dios ya no habla, que ciertos dones cesaron, pero no he encontrado, yo tengo más de 55 años de predicar el Evangelio, hermanos y hermanas, y en esos 55 años he escudriñado el Antiguo y el Nuevo Testamento, y no encuentro en la Biblia de que Dios haya mutilado la iglesia y que Dios haya quitado o suspendido ciertos dones. No, el poder de Dios está vigente. Y lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia hasta el día de hoy es cumplir con esa gran comisión. Porque cuando el Señor comisionó a la iglesia de predicar el Evangelio, el Espíritu Santo vino para darnos la capacidad de cumplir ese mandato. Y el libro de los Hechos es un registro histórico de cómo la iglesia cumplió la gran comisión y acompañados por el Espíritu Santo, en sociedad del Espíritu Santo. Porque Cristo dijo, separados de mí nada pueden hacer. Nada podemos hacer respecto a la gran comisión si el Espíritu no está presente. Por eso les dijo a los discípulos, yo sé que ustedes me han visto a mí hacer la obra de Dios, que conocen muchas cosas porque me observaron y porque yo les enseñé, pero no se atrevan a predicar el Evangelio sin la presencia y el poder del Espíritu. Vemos pues en el capítulo 2, verso 1 en adelante, la gran prueba, la gran manifestación histórica de cómo Dios envió el Espíritu Santo sobre 120 personas y cómo esas personas en otros idiomas, en otras lenguas, magnificaban, glorificaban, le daban honor y alabanza al Señor. Pero sobre todo, ahí se estaba cumpliendo las palabras de Cristo. Recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces ahí están ellos e inmediatamente Pedro aclaró a la gente, porque al haber una gran multitud de personas que habían acudido porque oyeron un gran estruendo,
Se reunió mucha gente en esa casa que tenía el aposento alto. Y allí se reunió la gente y veía cómo hablaban en lenguas, porque eso no duró minutos, sino bastante tiempo. Estaban alabando, glorificando, exaltando el nombre del Señor en otras lenguas, y el poder de Dios fluía allí, porque allí estaba presente el Espíritu Santo, y allí estaban todos glorificando al Señor. Y lenguas de fuego, me imagino, salían por las ventanas de ese aposento alto, y se veía las lenguas como de fuego asentándose sobre los 120 que estaban allí. Entonces Pedro se levantó para hablarle a la gente y para decirle que ese era el cumplimiento de una promesa que Dios había dado en el libro de Joel. Y entonces dijo Pedro, poniéndose en pie y citando a Joel: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y manifiesto del Señor. Imagínense que aquí Joel está hablando del cumplimiento de la promesa ahí en el aposento alto. Y se prolonga ese cumplimiento de la promesa hasta la segunda venida de Cristo. Eso nos indica que Dios no ha suspendido ni quitado los dones y las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Ahora, en este tiempo, que se ha multiplicado la maldad, que se ha multiplicado la hechicería y la brujería, y que miles y miles y miles de personas poseídas por demonios están cautivas. Ahora, más que nunca, ahora que la humanidad se ha corrompido cada vez más y más, y que se ha multiplicado la maldad según la profecía de Cristo, ahora es que la iglesia debe de estar llena del Espíritu Santo para hacer milagros, prodigios, portentos y maravillas. Entonces, para hacer eso, en realidad no somos nosotros los que hacemos esto. Es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Pero la iglesia debe de creer lo que está escrito, porque la incredulidad impide la manifestación del poder de Dios e impide que el propósito y designio de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Entonces, aquí está el cumplimiento. Y el Espíritu Santo, y en aquel entonces, el libro de los Hechos también registra no solamente este repartimiento del Espíritu Santo en el aposento alto, sino que registra muchos repartimientos o derramamientos del poder y la unción del Espíritu Santo en varios capítulos del libro de los Hechos. También se registra que los que recibieron este poder fueron llenados continuamente según la necesidad que existía en los momentos en que evangelizaban y predicaban el Evangelio. A lo largo de la historia de la iglesia han habido grandes avivamientos
y llenamientos del Espíritu Santo. Y han habido manifestaciones de los dones de milagros, prodigios, sanidades en la iglesia. Basta con que usted vaya, amado hermano y pastor, a las librerías y pregunte si hay libros que hablan de los avivamientos a través de toda la historia de la iglesia, y usted encontrará el testimonio de milagros, de prodigios, de sanidades y manifestaciones de las lenguas y derramamientos del Espíritu Santo sobre creyentes que experimentaron avivamientos a través de la historia de la iglesia. Continuaremos hablando de esto, porque el libro de los Hechos es el libro del Espíritu Santo, y analizaremos cómo hicieron milagros, prodigios y sanidades, y cómo el Espíritu se manifestó, los guió en la obra de las misiones o la evangelización. Hasta mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.